Si le preguntas a 5 personas qué opinan de Irán, escucharás 5 versiones distintas, algunas cargadas de miedo, otras llenas de silencio incómodo y muchas repletas de sospechas. Durante décadas este país ha sido retratado como un lugar cerrado, extremo y peligroso, un sitio que muchos comparan sin dudarlo con Corea del Norte. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de mirar desde lejos y qué ocurre cuando en lugar de repetir lo que ya hemos oído decidimos caminar por sus calles? Porque Irán no es solo control, ni solo silencio. Dentro de ese país existen vidas normales, sueños, contradicciones y esperanza, y en este vídeo no venimos a confirmar lo que se ha dicho una y otra vez, venimos a descubrir lo que casi nadie muestra, a mirar Irán desde dentro y a conocer el Irán que no aparece en los titulares. Irán provoca opiniones completamente opuestas, para algunos es una amenaza constante, para otros un misterio difícil de entender, y durante años la imagen internacional del país ha estado marcada por el miedo, el silencio y la sospecha. En muchos medios, Irán aparece reducido a pocas ideas repetidas: religión, conflicto, sanciones, tensión, como si todo el país pudiera explicarse solo desde la política, pero esa narrativa ignora algo clave: Irán no es una idea, es un país con más de 80 millones de personas, con ciudades, familias y una vida cotidiana que casi nunca aparece en los titulares, y cuando se deja de mirar desde lejos, la imagen empieza a cambiar. Existe un Irán que no suele mostrarse en documentales, barrios enteros en las periferias donde las viviendas son precarias y la vida diaria es una lucha constante, lugares donde el dinero no alcanza y muchas decisiones se toman desde la urgencia. Aquí muchos niños no dejan la escuela por prohibición, sino por necesidad, porque cuando la prioridad es comer o ayudar en casa, estudiar pasa a segundo plano. Pero incluso en estos entornos marcados por la carencia, Irán no es solo dificultad, porque en medio de todo surge una resiliencia silenciosa, familias que comparten lo poco que tienen, vecinos que se apoyan sin preguntar y adolescentes que cuidan a niños más pequeños mientras los adultos trabajan. No es algo que aparezca en titulares ni en grandes discursos, es vida cotidiana, una red invisible de apoyo que mantiene a muchas comunidades en pie y explica por qué, pese a las dificultades, el país sigue funcionando desde abajo. Pero este no es el único Irán que existe, porque a pocas horas de estos barrios, el país muestra una cara completamente distinta, una ciudad inmensa, ruidosa y viva donde late otra realidad: Teherán. Una megalópolis de más de 15 millones de habitantes, ruidosa, caótica y profundamente viva, una ciudad donde el movimiento nunca se detiene. Aquí hay centros comerciales modernos, un sistema de metro que conecta gran parte de la ciudad y es usado a diario por millones de personas, calles llenas de tráfico, vendedores, jóvenes, familias y una actividad constante que rompe por completo con la imagen de un país detenido en el tiempo. Cafés llenos, moda urbana, consumo y una vida cotidiana intensa forman parte del día a día, y al recorrer Teherán resulta evidente que este Irán no encaja con la idea rígida y oscura que muchos imaginan desde fuera. Pero Teherán no es una excepción aislada, porque la modernidad en Irán no se limita a una sola ciudad. Durante años se ha repetido la idea de que Irán es solo desierto y atraso, un estereotipo que no resiste la realidad urbana del país. En muchas ciudades hay infraestructura moderna, acceso a Internet, Wi-Fi en espacios públicos, oficinas compartidas y jóvenes conectados al mundo digital. Para una parte importante de la población urbana, la vida cotidiana no es muy distinta a la de otras ciudades del mundo: trabajar, estudiar, reunirse en cafés, consumir contenido en línea y moverse por la ciudad. La modernidad en Irán existe y es visible, aunque convive constantemente con límites y restricciones que marcan hasta dónde puede llegar. Y es precisamente esa mezcla entre limitación y avance la que se refleja con más fuerza en otro aspecto poco conocido del país. A pesar de décadas de sanciones y aislamiento, Irán ha desarrollado una notable capacidad de autosuficiencia tecnológica. El país cuenta con un programa espacial propio, ha logrado lanzar satélites y ha invertido durante años en áreas como ingeniería, nanotecnología y desarrollo científico. Detrás de estos avances hay miles de ingenieros y científicos iraníes altamente capacitados, formados en universidades locales, que trabajan con recursos limitados pero con gran creatividad y talento. Aquí aparece otra de las grandes contradicciones del país: un Irán con fuertes restricciones, pero al mismo tiempo técnicamente avanzado y capaz de sostener proyectos complejos por cuenta propia.
Irán vive realidades paralelas, por un lado pobreza real y por otro lujo extremo, mientras algunos luchan por llegar a fin de mes, otros muestran autos de alta gama, fiestas privadas y mansiones. Los llamados Rich Kids of Tehran se hicieron virales mostrando un estilo de vida que parece de otro país, pero lejos de las zonas acomodadas. En áreas rurales y barrios olvidados, la vida sigue siendo tradicional, austera y dura. Este contraste no es oculto, convive todos los días y define gran parte de la tensión social del país, y es justo ahí donde se empieza a entender que Irán no es una sola historia. Y para comprender por qué estas diferencias son tan profundas, primero hay que aclarar algo que el mundo suele confundir. Uno de los mayores errores globales es creer que Irán es un país árabe. Irán es mayoritariamente persa, su idioma es el farsi, no el árabe. Y su identidad viene de una historia milenaria que existía mucho antes del Islam. Además, el país es un mosaico étnico donde conviven kurdos, azeríes, árabes, baluchis y otros pueblos. Esta identidad fuerte y antigua marca su cultura, su orgullo nacional y también su forma de relacionarse con el mundo. Y esta identidad propia también influye en cómo Irán se ve a sí mismo frente a las amenazas externas. A nivel internacional, Irán suele ser presentado como un país agresivo, pero su historia muestra otra cara. La guerra más grande que marcó al país, la guerra Irán-Irak, comenzó tras una invasión externa. Desde entonces su doctrina militar ha sido principalmente defensiva. Aunque su influencia regional es fuerte, su gasto militar per cápita no es el más alto de la zona. Aquí vuelve a aparecer la contradicción, una imagen internacional cargada de miedo y una percepción interna muy distinta. Cuando hablas con la gente común en Irán, casi nadie empieza hablando de política internacional ni de conflictos globales. Hablan de lo cotidiano. Del precio de los alimentos, de si el salario alcanza, de conseguir trabajo o de poder ahorrar algo para el futuro. Las sanciones no son un concepto abstracto para ellos. Se sienten en el mercado, en la medicina, en las oportunidades que no llegan. Muchos están cansados de vivir bajo tensión constante, cansados de que su país siempre sea noticia por conflictos y no por su gente. Aquí aparece una gran distancia. Una entre el discurso político, otra entre la imagen que se proyecta al mundo, y otra muy distinta, la de millones de personas que solo quieren estabilidad, tranquilidad y una vida normal. Y en medio de esa realidad diaria, hay un tema que desde fuera se suele simplificar demasiado. Irán es una teocracia, eso es cierto, pero reducir la vida religiosa del país a una sola forma de pensar es un error. Dentro de Irán conviven chiitas, sunitas, cristianos, judíos y zoroastrianos, comunidades con siglos de historia que siguen formando parte del tejido social. Para muchas personas, la fe no es un discurso político, sino algo íntimo, personal, ligado a la tradición familiar o a la identidad cultural. No todos viven la religión de la misma manera ni con la misma intensidad. Existe una tensión constante entre lo que se impone desde arriba y lo que cada persona cree o siente por dentro. Esa diferencia rara vez se muestra, pero es clave para entender la complejidad del país. Y especialmente esa complejidad se nota cuando miramos a las nuevas generaciones. Contrario a la imagen de un Irán apagado y sin vida, la juventud iraní está llena de movimiento. Cafés concurridos, librerías, galerías, música, arte independiente y espacios creativos forman parte del día a día en muchas ciudades. Hay mujeres universitarias, profesionales, científicas y emprendedoras que, pese a las limitaciones, siguen abriéndose camino. Jóvenes que usan la creatividad como forma de resistencia, que crean, que innovan, que sueñan con un futuro diferente. La vida cultural no está muerta. Está contenida, sí, pero sigue latiendo. Y esa energía juvenil es una de las fuerzas más poderosas del país. Y todo esto ocurre en un lugar que casi nunca se asocia con belleza. Cuando se menciona Irán, rara vez se habla de su belleza. Sin embargo, el país guarda algunas de las obras arquitectónicas más impresionantes del mundo islámico y de la historia humana. La mezquita Nasir al-Mulk, en Shiraz, es famosa por cómo la luz del amanecer atraviesa sus vitrales de colores, transformando el interior en un espectáculo casi irreal. No es solo un lugar religioso, es una experiencia visual que deja sin palabras. En Isfahán, la mezquita del imán es una obra maestra de simetría, geometría y arte persa. Cada mosaico, cada cúpula y cada detalle fue construido con una paciencia que tomó décadas.
Personas de todo el mundo la visitan, incluso sin ser religiosas, simplemente para admirar su belleza. Aquí aparece otro Irán. Uno sensible, artístico y profundamente cultural. Un país que, pese a sus tensiones, dejó al mundo algunas de las obras más bellas jamás construidas. Hay algo de Irán que casi nunca aparece en los análisis ni en los noticieros, y es la forma en que la gente recibe al otro. Para muchos viajeros, el mayor impacto no viene de la política ni de la religión, sino de la hospitalidad. En Irán, un extranjero no suele ser visto como una amenaza, sino como un invitado. No es raro que una conversación casual termine en una invitación a tomar té, a compartir una comida o incluso a entrar en una casa. Dentro de esos hogares, el ambiente cambia por completo. La vida privada es muy distinta a la vida pública. Las reglas se relajan, las conversaciones fluyen y aparece un Irán que casi nadie ve desde fuera. Puertas adentro, la gente ríe, habla con libertad, comparte música, opiniones y sueños. Ese contraste entre lo que se muestra en la calle y lo que se vive en casa explica mucho del país. El Irán más auténtico no siempre está a la vista. A veces, solo se descubre cuando alguien te abre su puerta. Y esa experiencia de cercanía es precisamente lo que más sorprende a quienes deciden conocer el país por sí mismos. Viajar por Irán rompe muchas ideas preconcebidas. Contra todo lo que suele pensarse, es uno de los países donde muchos turistas reportan sentirse más seguros. Los delitos violentos contra visitantes son poco comunes y el trato hacia el extranjero suele ser respetuoso y curioso. Además, viajar por Irán puede ser sorprendentemente accesible. El transporte es económico, la comida es abundante y los lugares históricos no están saturados de turismo masivo. Ciudades como Isfahán, Shiraz o Yaz conservan una calma que ya es difícil encontrar en otros destinos famosos. Muchos viajeros coinciden en lo mismo, llegan con miedo y se van con afecto. El verdadero shock no es lo que encuentran mal, sino lo distinto que resulta el país frente a la imagen que tenían antes de llegar. Y en medio de ese día a día, hay otra herramienta silenciosa que ayuda a sobrellevar las tensiones. En Irán, el humor es más que entretenimiento. Es una forma de respirar. En conversaciones privadas, en reuniones entre amigos o en familia, la ironía y los chistes aparecen como una válvula de escape frente a una realidad llena de límites. No se trata de burlas abiertas ni de provocación directa. Es un humor inteligente, sutil, muchas veces implícito. Reírse de lo cotidiano, exagerar lo absurdo o hacer comentarios con doble sentido es una manera de seguir adelante sin confrontar de forma directa. Esta risa discreta no busca desafiar, busca sobrevivir. Y muestra algo fundamental: incluso en contextos difíciles, la gente encuentra formas de expresar humanidad, ingenio y esperanza. Irán no es el país que cabe en un titular ni el que se resume en una sola imagen. Es un lugar de contrastes profundos, donde la dureza y la belleza conviven, donde la restricción y la creatividad avanzan al mismo tiempo, y donde millones de personas siguen construyendo su vida lejos del ruido internacional. Aquí hay miedo y límites, sí, pero también hay trabajo diario, familias que se apoyan, jóvenes que crean, mujeres que avanzan. Ciudades que no se detienen y una cultura que se niega a desaparecer. Hay pobreza y lujo, silencio y risa, tradición y modernidad, todo coexistiendo en un mismo espacio. Mirar a Irán solo desde afuera es quedarse con una historia incompleta. Entenderlo requiere acercarse, escuchar y aceptar que ningún país es una sola cosa. Detrás de la política, de los conflictos y de las sanciones, existe un país real, lleno de personas comunes que no buscan ser símbolo de nada, solo vivir. Tal vez Irán no sea fácil de entender. Pero ignorarlo o reducirlo a clichés es la forma más simple de no comprenderlo nunca. Y cuando dejamos de mirar desde lejos, descubrimos que el Irán más importante no es el que aparece en las noticias, sino el que vive cada día, lejos de los titulares.